Nuestro proyecto de investigación es determinación de la importancia de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga. Está integrado por Jenny Paola Yalangarita, Jenny Milena Marín Guerrero y Joan Mauricio Rodríguez Rondón. Objetivo general. Determinar la importancia por medio de una auditoría en referencia a las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante la investigación documental y el diseño, aplicación y análisis de una encuesta para resaltar su importancia en el proceso de auditoría. Objetivos específicos. Determinar los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga mediante la investigación documental con el fin de fundamentar el desarrollo de dicha labor a los auditores. Segundo, establecer los alcances y limitaciones de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga mediante el diseño, aplicación y análisis de una encuesta aplicada a auditores de Bucaramanga para establecer su radio de acción dentro de los procesos de auditoría de las empresas. Tercero, desarrollar una propuesta para una auditoría basada en aseveraciones para las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga mediante el análisis de la información documental y los resultados de la encuesta para que su uso en las empresas esté relacionado con la veracidad y exactitud de las cifras expresadas en los estados financieros. Planteamiento del problema. Lo primero que se debe tener en cuenta, un auditor que desee realizar las aseveraciones sobre la identificación de errores en la emisión de los estados financieros es la comprensión de las actividades de control de la empresa, algo que en la mayoría de las ocasiones no se tiene en cuenta debido a que los auditores solo se limitan a identificar los riesgos significativos. Un aspecto importante es que el auditor debe evaluar los riesgos materiales de las partidas más importantes de los estados financieros para que le puedan permitir diseñar y aplicar procedimientos de auditoría. Por lo general, los auditores de las empresas de confecciones en Bucaramanga no plantean la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, puede desencadenar riesgos de error material en la emisión de los estados financieros, ya que la labor solo se limita a la planificación y las anteriores auditorías realizadas, tanto interna como externa, no tienen en cuenta los riesgos inherentes a nivel de controles y se derivan en hallazgos en los estados financieros. Lo que nos lleva a pensar, ¿cuál es la importancia de una auditoría en referencia a las aseveraciones en la emisión de estados financieros de las empresas Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga? Diseño de la investigación. La investigación desarrollada fue exploratoria, tuvo un enfoque cuantitativo y utilizó el método inductivo. Las fuentes fueron de carácter secundario y primario. Las fuentes fueron de carácter secundario y primario. Las de carácter primario estuvieron constituidas por investigaciones, proyectos de grado, artículos y en general documentos sobre aseveraciones en la emisión de los estados financieros. Información que se compiló a través de la investigación documental. Las fuentes de carácter primario estuvieron constituidas por auditores de la ciudad de Bucaramanga y la información procedente de dichas encuestas se compiló a través de los instrumentos de la encuesta. La población de la investigación estuvo constituida por auditores de pymes del Grupo 2 del sector de confecciones de Bucaramanga. Como no hay una población definida o estimada, se toma una muestra por conveniencia de 20 auditores. Para llevar a cabo la investigación se realizaron las siguientes actividades. La primera, recopilación y análisis de información obtenida de fuentes secundarias. Recopilación y análisis de la información obtenida sobre las fuentes primarias.
Determinación de los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga. Establecimiento de los alcances y limitaciones de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones en Bucaramanga. Desarrollo de una propuesta para una auditoría basada en aseveraciones para las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de confecciones de Bucaramanga. Presentación de los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. Elaboración de las conclusiones, formulación de recomendaciones, elaboración del documento final, entrega del documento final a las unidades tecnológicas de Santander y, por último, la sustentación de la investigación ante las unidades tecnológicas de Santander. Resultados. El primer objetivo específico que tenemos en este proyecto de investigación fue determinar los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante la investigación documental con el fin de fundamentar el desarrollo de dicha labor a los auditores. El resultado de este objetivo específico fue mediante la investigación documental que determinan los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante la investigación documental con el fin de fundamentar el desarrollo de dicha labor de los auditores. Aserciones de transacción. Cuando hablamos de aserciones, es que antes de emitir estados financieros se debe cerciorarse que se cumple satisfactoriamente las afirmaciones sobre las transacciones efectuadas y los resultados obtenidos durante el periodo. Las aserciones son afirmaciones, corresponden al auditor revisarlas para así posteriormente emitir su opinión profesional. Las aserciones son las siguientes. Ocurrencia. Esto significa que las transacciones registradas o reveladas realmente sucedieron y se relacionan con la entidad. También podemos hablar de la prueba relevante, que es seleccionar una muestra de las entradas de la cuenta de ventas en el libro mayor y rastrear las facturas de ventas correspondientes y las notas de los bienes de soportes enviados a los pedidos de los clientes. Cuando hablamos de integridad, eso significa que las transacciones que deberían haberse registrado y divulgado no se han omitido. También hay una prueba relevante que es seleccionar una muestra de los pedidos de los clientes y revisar las notas de despacho y las facturas de venta y la publicación en las cuentas de ventas en el libro mayor. Precisión. No se han producido errores al preparar documentos o al publicar transacciones en el libro de contabilidad. Es decir, que las revelaciones que se miden y describen estén adecuadamente, y esto significa que las cifras y las explicaciones no están expresadas de manera incorrecta. Corte. Las transacciones se registran en las cuentas apropiadas. Presentación. Esto significa que las descripciones y revelaciones de las transacciones son relevantes y fáciles de entender. Afirmaciones de saldos de cuenta. Existencia significa que los activos y pasivos realmente existen y no ha habido una exageración, es decir, que no pueden tener una inclusión de cuentas por cobrar o inventarios ficticios. Derechos y obligaciones. Significa que la entidad tiene un título legal o controla los derechos de un activo o tiene la obligación de pagar un pasivo. Integridad. No hay omisiones, activos y pasivos que deban registrarse y revelarse. En otras palabras, no ha habido una subestimación de los activos o pasivos.
Cuando hablamos de exactitud, valoración y asignación, significa que los montos en los cuales los activos, pasivos e intereses de capital se valoran, registran y revelan son todos apropiados. La referencia a la asignación se refiere a asuntos tales como la inclusión de importes de gastos generales apropiados en la valoración del inventario. Clasificación. Los activos, pasivos e intereses del capital se registran en las cuentas correspondientes. Presentación. Esto significa que las descripciones y revelaciones de activos y pasivos son relevantes y fáciles de entender. El segundo objetivo específico es establecer los alcances y limitaciones de las aseveraciones en la emisión de estados financieros de las empresas de Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga mediante el diseño, la aplicación y el análisis de una encuesta aplicada a auditores de Bucaramanga para establecer su radio de acción dentro de los procesos de auditoría en las empresas. La encuesta, el primer cuadro que estamos viendo en la pantalla, es el aspecto tenidos en cuenta al realizar aseveraciones sobre las aserciones de la transacción. Este tiene 4 ítems, de los cuales solamente uno cumple con el 100%, que se establece que los auditores establecen que las transacciones que debían haberse registrado y divulgado no se han omitido. El otro porcentaje es el 95%, de los cuales cumplen 2 aspectos, que son las transacciones registradas o reveladas realmente sucedieron y se relacionan con la empresa, y la que se rastrea la factura de ventas correspondientes y las notas de los bienes de soporte enviados y los pedidos de los clientes. Y el porcentaje más bajo, que solamente lo cumplen 16 auditores, es que ellos seleccionan una muestra de las entradas de la cuenta de ventas en el libro mayor. Y acá se puede ver reflejado en la tabla, los resultados de la tabla, acá en la gráfica. El porcentaje más bajo es el del 80%, y el mayor es del 100%, pero solamente lo cumple un aspecto. En la segunda tabla, solamente 100% cumplen 4 aspectos, que son que se verifican las entradas en el libro mayor correspondiente para asegurarse de que no se haya omitido ninguno. El siguiente es que se establece que no se ha producido ningunos errores al preparar documentos o al publicar transacciones en libros de contabilidad. El tercero es que revisan las conciliaciones de la cuenta de control y que están diseñadas para proporcionar seguridad sobre la precisión. Y el último, que cumple con el 100%, es que establecen que las transacciones se registran en el periodo contable correcto. El siguiente de votación, que fue un porcentaje del 95%, lo que quiere decir que 19 auditores lo cumplen, es que ellos revisan los cálculos en facturas, nómina y otros tipos de soportes. El siguiente es con un 90%, que es comprobar la ocurrencia, comienza con la entrada en el libro mayor y que ellos consultan en la documentación de respaldo para asegurarse de que la transacción realmente se realizó. Y el que tiene el porcentaje más bajo, o sea, que solamente 16 auditores lo realizan, es que ellos revisan las conciliaciones de la cuenta de control que están diseñadas para proporcionar seguridad sobre la precisión. Y acá se ve reflejada el gráfico de la anterior tabla. En la tabla 3 es sobre la revisión del registro de los últimos artículos recibidos y las notas del despacho, pues como para hacer un recuento del inventario y hacer un seguimiento de las facturas de compra y venta, de los cuales solamente 18 auditores lo cumplen y 2 lo omiten. Y acá se ve el porcentaje, solamente está el 90% y un 10%, que equivale a 2 auditores. En la tabla 4 habla sobre los aspectos tenidos en cuenta en el registro de las transacciones. Este cuenta con 4 aspectos. Solamente 2 cumplieron con el 100% y otros 2 con el 90%, o sea que hay 2 auditores que no están haciendo este tipo de aspecto para tener en cuenta en el registro de las transacciones. Los que cumplen al 100% son las transacciones que están registradas en las cuentas apropiadas y que se hace la verificación de las contabilizaciones de compra en las cuentas del libro mayor nominal. Y los que están con un 90%, o sea, que solamente 18 auditores hacen ese tipo de aspecto o lo tienen en cuenta, son
las descripciones y revelaciones de las transacciones, que son relevantes y fáciles de entender, y que haya referencia a las transacciones que se agregan a desagregar de manera apropiada, relevantes y fáciles de entender. La próxima tabla habla sobre la confirmación del gasto total por beneficios a los empleados. 18 de los 20 encuestados dicen que sí y los otros 2 dicen que no, para un total de 90 contra un 10%. La tabla 6 habla sobre los aspectos tenidos en cuenta al realizar afirmaciones sobre el saldo de cuentas. En este solamente 2 cumplen al 100%, que son los activos y pasivos realmente que sí existen y que no ha habido ninguna exageración. Los que cumplen al 90% son 3 aspectos en esta parte de la encuesta, que son realizar una verificación física de activos no corrientes, circularización de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y la carta. El otro es establecer el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la empresa en materia de activos y pasivos del banco. Y por último, si determina que no hay omisiones, activos o pasivos que deben registrarse y revelarse. Y acá aparece la gráfica. Son 5 aspectos, de los cuales solamente cumplen 2 al 100% y los otros 3 restantes al 90%. En la tabla 7 hablamos sobre la realización de pruebas relevantes. Los dos aspectos de realización están al 90%. Eso quiere decir que solamente 18 auditores lo tienen en cuenta, que es la revisión de la cuenta de reparaciones y gastos para identificar los elementos que deberían haberse capitalizado y omitido de activos no corrientes, y el otro es la conciliación de los saldos del libro mayor de cuentas por pagar con los estados de cuentas de los proveedores, que está diseñada principalmente para confirmar su integridad. La siguiente tabla habla sobre los aspectos tenidos en cuenta para establecer montos, asignaciones, costos de activos y registros de activos, pasivos e intereses de capital. Solamente uno cumple al 100%, o sea que 20 auditores están haciendo, tienen en cuenta estos montos para hacer los aspectos, que son los montos en los cuales los activos, pasivos e intereses de capital se valoran, registran y revelan son todos apropiados. Hay uno que cumple el 95%, o sea, quiere decir que solamente hay un auditor que no lo hace, que es hacer referencia si la asignación se refiere a asuntos tales como la inclusión de importes de gastos generales y apropiados en la valoración del inventario. Y hay 2 que tienen la calificación del 90%, esto quiere decir que solamente 18 auditores lo tienen en cuenta, que es avale el costo de los activos para comprar facturas y verificar las tasas de depreciación y los cálculos, y que los activos, pasivos e intereses de capital se registran en las cuentas correspondientes o las apropiadas. La siguiente tabla habla sobre la realización de pruebas para las transacciones de verificación de contabilizaciones de facturas de compra. Esto solamente lo hacen 19 auditores, hay uno que no cumple, es un 95% sobre un 5%. Y la última tabla habla sobre la realización de pruebas relevantes. Solamente hay 18 auditores que lo realizan, hay 2 que lo omiten, que es la lista de verificación de divulgación para garantizar que la presentación de los estados financieros cumpla con las normas contables y la legislación pertinente. Y la última es que las listas de verificación cubren todas las partidas, transacciones, activos, pasivos e intereses de capital. Que nosotros pudimos darnos cuenta con esta encuesta que realizamos, que más del 70% de las preguntas de la encuesta sobresalía el 90% y muy pocas el 100%. Con base en el tercer objetivo, se plantea desarrollar una propuesta para una auditoría basada en aseveraciones de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de confecciones de Bucaramanga, mediante el análisis de la información documental y los resultados de la encuesta, para que su uso en las empresas esté relacionado con la veracidad y exactitud de las cifras expresadas en sus estados financieros. Se desarrolla una propuesta para una auditoría basada en aseveraciones de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga,
para lo cual se promedió el análisis de la información documental y los resultados de las encuestas. Se trata que el uso de dichas aseveraciones en las empresas esté relacionado con la veracidad y exactitud de las cifras expresadas en sus estados financieros. Aseveraciones sobre aserciones de transacción. En materia de aseveraciones sobre aserciones de transacción, los auditores deben evaluar si las transacciones registradas o reveladas realmente sucedieron y se relacionan con la empresa. Realizar una verificación y control total de las transacciones con el fin de establecer en forma consensual su ocurrencia. Integridad. Revisar los cálculos en facturas, nóminas, etc., para determinar que las transacciones que deberían haberse registrado y divulgado no se han omitido. Registro de transacciones. Evaluar que las descripciones y revelaciones de las transacciones son relevantes y fáciles de entender. Afirmaciones de saldos de cuentas. Aspectos tenidos en cuenta al realizar afirmaciones sobre los saldos de cuenta. Establecer que se cumplen los derechos y obligaciones de la empresa en materia de activos y pasivos del banco. Determinar que no hay omisiones, activos y pasivos que deben registrarse y revelarse. Realizar una revisión de la cuenta de reparaciones y gastos para identificar elementos que se deberían haberse capitalizado y omitido de activos no corrientes. Determinar si la conciliación de los saldos del libro mayor de cuentas por pagar con los estados de cuenta de los proveedores está diseñada principalmente para confirmar integridad. Determinar si la asignación se refiere a asuntos tales como la inclusión de importes de gastos generales apropiados en la valoración del inventario. Avalar el costo de los activos para comprar facturas determinando su exactitud, valoración y asignación. Verificar que las tasas de depreciación y los cálculos y que los activos, pasivos e intereses del capital se registran en las cuentas correspondientes. Realización de pruebas. Realizar pruebas para las transacciones de verificación de contabilizaciones de facturas de compra para garantizar que la presentación de los estados financieros cumpla con las normas contables y la legislación correspondiente. Realizar listas de verificación de divulgación para garantizar que la presentación de los estados financieros cumpla con las normas contables y la legislación pertinente. Establecer que dichas listas de verificación cubren todas las partidas, transacciones, activos, pasivos e intereses de capital, entre otras, para garantizar que la presentación de los estados financieros cumpla con las normas contables y la legislación correspondiente. Conclusiones y recomendaciones. Objetivos. Determinar los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas de Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante la investigación documental con el fin de fundamentar el desarrollo de dicha labor a los auditores. Conclusiones. Los fundamentos y directrices de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros se fundamentan en la ocurrencia, integridad, precisión, corte, existencia, clasificación y presentación que requieren de pruebas relevantes para formular aserciones de transacción y hacer afirmaciones de saldos de cuenta, examinar la valoración y asignación y determinar derechos y obligaciones, omisiones, sub o sobreestimación en otros aspectos. Como lo había nombrado anteriormente en los resultados del objetivo específico, que es importante y relevante cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones sobre las transacciones efectuadas y los resultados obtenidos durante el periodo. El entendimiento de las aserciones son de vital importancia para las partes interesadas, ya que éstas permiten la toma de decisiones más apropiadas. Como recomendación, es importante realizar investigaciones en las que se estudie el tratamiento, alcance y manejo de aseveraciones en la emisión de los estados financieros que se da en las empresas de otros sectores, tales como metalmecánicos, de comercio, calzado, entre otros.
Segundo objetivo específico, establecer los alcances y limitaciones de las aseveraciones en la emisión de estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante el diseño, aplicación y análisis de una encuesta aplicada a auditores de Bucaramanga, para establecer su radio de acción dentro de los procesos de auditoría en las empresas. Conclusiones. Entre los principales alcances de las aseveraciones en la emisión de los estados financieros de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga se cuenta que el 100% de los auditores establece que las transacciones deberían haberse registrado y divulgado no se ha omitido. Verifica que las entradas en el libro mayor correspondiente para asegurarse de que no se haya omitido ninguno, establece que no se han producido errores al preparar documentos o al publicar transacciones en libros de contabilidad. Revisa que las conciliaciones de la cuenta de control están diseñadas para proporcionar seguridad sobre la precisión y establece que las transacciones se registren en el periodo contable correcto. Entre las mayores limitaciones se tiene que el 20% considera que no selecciona una muestra de las entradas de la cuenta de ventas en el libro mayor. No revisa que las conciliaciones de la cuenta de control están diseñadas para proporcionar seguridad sobre la precisión. Por lo tanto, existe un porcentaje significativo de auditores que no realizan una evaluación de la integridad, precisión y corte de materia de aseveraciones sobre aserciones de transacción y afirmaciones de saldos de cuentas. Como recomendación, a partir de dichos estudios, realizar comparativos de su uso entre dichos sectores para establecer diferencias y similitudes de acuerdo con el sector. Es de trascendencia realizar estudios donde se realicen para diferentes sectores investigaciones sobre aseveraciones en partidas específicas como compras, ventas, activos, pasivos, otros. Desarrollar una propuesta para una auditoría basada en aseveraciones para las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de las confecciones de Bucaramanga, mediante el análisis de la información documental y los resultados de la encuesta, para que su uso en las empresas esté relacionado con la veracidad y exactitud de las cifras expresadas en sus estados financieros. Como conclusión, la propuesta planteada para una auditoría basada en aseveraciones para las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de confecciones de Bucaramanga se basa en formular procedimientos que permitan que la emisión de los estados financieros se base en la ocurrencia, integridad, precisión, corte, existencia, clasificación y presentación de las transacciones de tal manera que todas las aseveraciones a los estados financieros de las confecciones esté relacionado con la veracidad, exactitud de las cifras expresadas en sus estados financieros. Recomendaciones. Finalmente, se recomienda a los auditores de las empresas del Grupo 2 Pymes del sector de confecciones de Bucaramanga tener en cuenta para realizar las aseveraciones en los estados financieros la totalidad de los fundamentos que sobre ocurrencia, integridad, precisión, corte, existencia, clasificación y presentación se deben tener en cuenta para tal fin. Encontramos las referencias bibliográficas de nuestro proyecto de investigación y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.